Muy buenas tardes. Llegamos ya. ¿Qué capítulo es este? 8. Capítulo 8. ¿Cierto, 8. Diego? Con Diego Gres, Cañete, director de Diario El Marino, porque informar es educar. Iniciamos el capítulo 8 de esta primera temporada. Eso es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Esta primera temporada ya se nos vienen un montón de entretenciones durante el 2026, donde vamos a ir variando la conversación en la programación también, pero para que la programación tenga unos ribetes, digamos, que podamos ir abrazando también, no solamente los temas de interés que hemos estado tratando en estos primeros ciclos, en términos de las personalidades que nos han acompañado en la investidura que tienen cada uno con sus cargos, sino que también ir viendo otros temas como cultura, literatura y, ¿por qué no?, reírnos, ¿no? A ver si hacemos un revisite, se dice, ¿no? De Ujú. los pelacables de Radio Entre Olas cuando estábamos ahí con un merecido café. Hay que ir probando. Hay que ir probando. Y Diego, bueno, te saludé ya, ¿cierto? Sí. Y un gran invitado. ¿Por qué no lo presentas tú, nuestro invitado el día de hoy? Muy bien. Tenemos un gran invitado hoy en. eh, Iba a decir un merecido café. Aquí lo conversamos. Aquí lo Tenemos conversamos. al Ceremi de Medio Ambiente de la región del Libertador O'Higgins, don Diego Peñalosa Madrid, médico veterinario, exfuncionario de áreas silvestres protegidas de CONAF, Ceremi desde el año 2025, agosto del año 2025. ¿Cómo está don Diego? Eh, Buenas tardes. Buenas Sí. tardes, Sí, ¿cierto? buenas tardes, noche. Es que aquí estamos súper aislados, no se notan los Estamos cambios en un búnker. circadianos. Sí, Martes 3 de marzo del Sí, 2026. sí. ya, gracias. Gracias por la invitación, primero que todo. También a quienes escuchan este programa que ha dado bastante que hablar y la idea es ahora poner en el tapete lo que es la temática ambiental que es tan importante para nuestra región. Claro. Sí, correcto. Don Diego, bueno, usted tiene un perfil eminentemente técnico, académico, docente en la UH y en la UNAV. Su gestión se ha caracterizado por cerrar el ciclo ambiental de la actual administración. Sí, efectivamente. Quedaron algunas deudas pendientes, eh, Teremi, considerando de que la salida de la ex gestión de Joana Maya, que además tuvo un sello, ¿no? Con el gobierno de Gabriel Boric, ella cierra su capítulo ambiental en la región de O'Higgins. ¿Quedó alguna deuda pendiente de ella que usted esté abrazando en este último periodo de su programa? Sí, bueno, como bien señala, la anterior lideresa de esta cartera en la región era la colega Giovanna Amaya, quien también dentro de su gestión, como lo pudimos plasmar en la cuenta pública que se realizó el año pasado, dentro de esta misma comuna justamente, se han avanzado bastantes temas desde el punto de vista de declaratoria de humedales, de plan de descontaminación ambiental que nosotros seguimos la posta en este último periodo, como también muy bien lo mencionaba, Ujú. pero hay que entender que la función de la seremía, de ahí vamos a profundizar más seguramente, Sí, claro. viene muy coordinada también con los lineamientos de nivel central y una triangulación en base a las metas estratégicas del país aplicadas en la región. Yo no me atrevería a decir que quedaron situaciones pendientes porque nosotros recibimos la posta como bien encaminada y quienes mayoritariamente producen eso son los funcionarios y funcionarias que están en los distintos servicios. Nosotros representamos una cartera, representamos a un presidente, pero quienes realizan la pega de Dura, rigor gruesa, dura, claro. son los Pa, pa, pa. profesionales técnicos y que desde mi llegada hasta la fecha han tenido las mejores disposiciones para ir avanzando con los temas que podrían estar ahí en el tintero. O sea, y en ese sentido, entonces, podríamos decir que la incorporación suya en la Seremía de Medio Ambiente eh, tampoco trae, ¿no?, alguna agenda propia que usted también pueda, sea de interés más bien, digamos, como rol en esta área de administración que está hoy día, o simplemente es una continuidad de lo que estuvo trabajando Giovanna y que usted lo toma, digamos, dentro de lo que denomina esta posta hasta el término del periodo, pero hay algo que quisiera como dejar como impronta a partir de su interés, porque no
en pocas oportunidades, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ejercer un cargo como el que está Mm. ejerciendo usted. Además es muy joven, ¿no, Diego? Gracias por Eh, lo de joven. eh, Esperemos que la cámara Es lo que demuestre. al lado mío cualquiera se ve joven, ¿no? Pero es muy joven y por lo tanto, en un gobierno además que también abraza a muchos jóvenes. Pero era la oportunidad, ¿no? También como para decir, a lo mejor puedo dejar algo de lo que a mí me interesaría, no sé si como un sello, pero a veces uno trae, ¿no? De cosas que podría yo aplicar y que puedan tal vez cruzar al gobierno siguiente en términos de que son temas de gobierno. Sí, bueno, nuestra ministra de Medio Ambiente, Maitza Rojas, ha señalado en reiteradas ocasiones, nosotros también, de que estamos viviendo una triple crisis ambiental, en Ujú, donde la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental y también el cambio climático se toma la agenda de los desafíos actuales que tenemos como sociedad. Y desde esa perspectiva, nuestra región históricamente ha abrazado temas como calidad del aire, por ejemplo, en donde es bastante importante para las personas, sobre todo del Valle Central, ujú. pero también en este último periodo hemos querido dar énfasis en lo que es la pérdida de biodiversidad, en donde tenemos una región que, si bien hay actividades bien marcadas desde el punto de vista industriales, como lo son la minería, la agricultura y otros, también tenemos ecosistemas únicos a nivel nacional, pero también internacional, en donde albergan especies tanto de flora, fauna y funga, que son características también para poder mantener la funcionalidad de los ecosistemas, como por ejemplo la provisión de agua, ¿cierto? La disminución de incendios forestales, porque cuando hay mayor biodiversidad, los incendios son menos intensos que cuando hay plantaciones de un solo especie, como son los pinos eucaliptus, por ejemplo. Los monocultivos. Exactamente. Y también uno de los temas que son los ecosistemas más amenazados, como son los humedales. Dentro de este último periodo, yo creo que además, gracias a mi área de expertise, le hemos puesto mayoritariamente énfasis a lo que es trabajar en materias de biodiversidad, lo que no habla solamente de ecosistemas, sino que también de las personas que habitan cercanas a estos ecosistemas. Si por ejemplo hablamos de la cordillera, tenemos una cultura arriera muy marcada para poder convivir, coexistir con esos ecosistemas, pero si ya nos vamos a la costa, una también actividad muy ancestral como son las recolectores de orilla alguera y que cada uno con su particularidad regional. Yo tengo la suerte de conocer la región bastantes lugares que ahora he podido profundizar desde otro aspecto, Ujú. pero sirve para también buscar soluciones en conjunto y no que las autoridades lleguemos como con un asistencialismo para los desafíos diarios, sino que decir, chuta, hay gente que está viviendo de la naturaleza en distintos espectros. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que vayan de la mano con los desafíos y también implementar las políticas públicas? Así que yo creo que respondiendo un poco a la pregunta, un sello fuerte que hemos tratado de impulsar ha sido como el fortalecer lo que es el tejido social desde el punto de vista medioambiental, pero básicamente agrupaciones que estén trabajando en materias de biodiversidad, regeneración y otras. Y tomándome de la palabra que dice usted, desafíos, y llevándolo también un poquito más al aspecto personal, ¿no? Para que también los que nos ven y nos escuchan conozcan también quién es el Seremi de Medio Ambiente. Usted partió años atrás rescatando animales del circo, ¿no? Animales maltratados, se entiende, ¿no? Cuidó la elefantarramba y trabajó con la ranita de Darwin, ¿cierto? Está buena la investigación. Sí, pues, a pesar de salvar, ¿no es cierto?, a esta especie en el fondo, y administrar el sistema como Seremi, la pregunta aquí, y por eso me tomo de la palabra desafío, ¿no?, que usted recién estaba planteando, que tiene que ver con todo este rescate y de la biodiversidad, de cómo manejamos todo este ecosistema que, que está en riesgo, ¿no?, muchos de ellos en extinción. ¿Usted siente que la burocracia estatal tiene la urgencia necesaria, don Diego, para salvar especies o es demasiado lenta para el ritmo de la extinción que estamos viviendo? Una pregunta bien profunda. Sí, bueno, yo creo que hay que partir reflexionando de qué entendemos por salvar. Y en base a eso vamos a ir desmenuzando un poco de acuerdo a qué es lo que queremos recuperar. A veces ¿Por el qué salvar enfoque, o rescatar hoy día, claro, no? quizá una de las mayores dificultades que vemos es que no hay un enfoque unificado de lo que queremos preservar, resguardar, mantener, cultivar y hasta incluso erradicar. Mm. Y el sello de nuestra administración del Estado
se podría decir que ha sido poner en agenda lo que es el cambio climático de manera transversal en distintos ministerios, cuando hablamos del transporte, ¿cierto? O cuando hablamos también de desarrollo de obras públicas. Desde esa perspectiva se ve que hay una coordinación entre el Estado, pero que es una coordinación que ya estamos atrasados para los desafíos que ya estamos viviendo. Ujú. Y del punto de vista de la gestión de especies, como lo son el ejemplo que da usted, la ranita de Darwin, que esos son especies que están más en el sur, ¿cierto? U otras que podrían estar en la zona central. Estamos en una cuenta regresiva en donde cada vez el tiempo y la burocracia va a ser mayor si es que no tomamos carta en el asunto de manera coordinada. Entonces yo creo que actualmente falta mucha coordinación, Ujú. que tenemos la esperanza de que pueda avanzar con nuevas herramientas legales como son, por ejemplo, el plan regional de adaptación al cambio climático, que nuestra región es dentro de las pioneras, donde reúnen municipios, representantes de la sociedad civil y otros, pero también con la implementación del nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que nace gracias a la aprobación de la ley 21.600, que es la ley de la naturaleza del 2023, y que ya contamos desde el principio de febrero con una oficina regional de este servicio y que va a administrar todo lo que tiene que ver con los planes de recuperación, conservación, gestión de especies, que son especies que están en peligro de extinción, muchas de ellas, pero también las áreas protegidas, que podríamos entender como lugares que son con mayor abundancia e importancia de especies para su conservación. Y un poco lo que conversábamos antes de impartir el programa, en términos de lo que significa el plástico en la costa. Usted impulsó el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina en el Parque Safari, motivado, por cierto, por ver las tortugas muertas por plástico. Como autoridad hoy día, que además le queda como autoridad pocos días, pues, ¿ah? Estamos en la cuenta regresiva. Pero, ¿qué medida concreta podríamos creer, o qué nos podría decir usted que va a quedar o podría continuar, con la esperanza que continúe, por cierto, para frenar la contaminación de plástico en el océano? Sí, bueno, eso es un tema que aparentemente no tiene una mejoría significativa, pero la conciencia que se ha generado en el último tiempo ha sido increciendo, en aumento y que da luces de esperanza. Ujú. Dentro de lo concreto, podemos decir que nuestra administración también parte importante de lo que es la implementación de dos leyes que tienden a atacar un poco la crisis de los plásticos, que es la ley REP, que es de responsabilidad extendida Ujú. al productor, en donde se señalan 7 artículos prioritarios en donde la responsabilidad no tan solo es del consumidor, sino que quien también produce ciertos productos que puedan tener alguna afectación en su cadena de distribución. Uno de ellos son los plásticos, como bien se señalaba, donde hay un periodo de tiempo en donde quienes producen plásticos tienen que utilizar las materias primas ya recicladas, pero además hacerse cargo del reciclaje de sus mismos productos. Por ejemplo, si yo produzco 100 botellas de plástico, tengo que también reciclar un porcentaje en el tiempo que ha ido aumentando de esas botellas que se emitan. Mm. Y así con los textiles u otros. Y la otra ley es la ley del plástico de un solo uso, que ya ahora estamos en la recta final, donde ya de manera definitiva hay una prohibición de entrega de plásticos en el comercio de alimentación, básicamente como los típicos empaques para trasladar, ¿cierto? Los vasos de plástico, eso es algo que ya por ley hace algunos días no es legal. Por lo tanto, ahí los municipios cumplen un rol fundamental en generar la fiscalización de este tipo de leyes. Pero también es muy importante generar los cambios de hábitos para poder también disminuir esta presión de consumo, porque si lo pensamos de cierta medida, muchas empresas producen plásticos porque también hay alguien que los adquiere, ya Mm. sea porque tienen mucho más económico en algunos casos, en algunos porque en otros ya están equiparando con los biodegradables, o también porque hay una cultura en donde todavía no vemos el daño que esto genera. Y ahí hay que también valorar bastante el trabajo de la sociedad civil, de los privados que han impulsado causa. Acá en Pichilemu está la Escuela del Océano, en donde el día de hoy tuvimos la suerte de entregar un reconocimiento a los forjadores ambientales, que son
niños y niñas de entre quinto básico hasta tercero medio, en donde ellos tienen una conciencia de los microplásticos, cómo limpiarlos, cómo disminuirlos, que es ejemplificador. Entonces, también están pasando cosas aquí mismo en la comuna y tenemos que abrir más a escuchar a los distintos actores del territorio, como son los niños, las niñas, los jóvenes, que a veces los tenemos un poco relegados, pero también pueden aportar mucho de la conciencia en desafíos como son los plásticos. Sí, Sí, pero antes que le hagan la pregunta, digo, quiero solamente, porque no quiero dejar pasar la oportunidad, digamos, porque mucho se ha hablado de la ley REP. Mm. Ya, pero saquemos a Diego Peñalosa de su cargo como Seremi. ¿Ah? Y además lo que diga hoy día tampoco le va a afectar, digamos, quedándole tampoco en Vamos a el ver cargo, ahora digamos, ¿no? si marcamos o no Eh, marcamos ya. pero, ¿usted considera que la ley REP es suficiente o qué aspectos de la ley no está bien hecha? Porque a mí me da la impresión de que algo pasa con la ley REP, que si bien tiene estas 7 medidas que pues, son de implementación, hay un tema de cuánto también podrían fiscalizar los municipios, desconozco si hay sanciones o no hay sanciones, en las ferias públicas por lo general se siguen entregando plástico, las bolsas de alimento, ¿no? Que uno cree que son de papel, pero finalmente es un polipapel y que vienen por dentro con un sello plástico que se transforma al final también en una cadena de contaminación plástica, digamos que de una u otra manera se va probablemente videogradar en menos tiempo. Pero entonces la pregunta es, para Diego Peñalosa, no el Sereni, ¿ya? ¿Usted considera que la ley REP es lo suficiente o qué le agregaría o qué le quitaría? Bueno, yo estoy en mi cargo hasta que el último día, como se ha señalado, No, pero 24 de es septiembre, que esto lo vamos a editar, pero así es la, que es la misma respuesta, yo creo. Como mira, nos personal, comprometemos a esta parte, mostrarla después del 11 de marzo. sí. No, pero mire, mi opinión personal va de la misma línea que mi opinión en este caso como la cartera que represento. ¿Ya? Y así también lo hemos manifestado en otras etapas, es que una ley por sí sola no va a tener las soluciones que demandan un problema tan complejo como el plástico Estoy que de acuerdo, está en el día a día. estoy de acuerdo. Y que en esta ley específicamente, como uno de los desafíos de la política es poder llegar a acuerdos, el acuerdo no es del todo convincente para quienes a lo mejor estamos como con una mirada de disminuir el plástico en su totalidad. Y parte de esto es porque cuando se negocian las leyes hay distintos intereses que también están metidos. Y en este sentido hay un lobby que no es un secreto, que se hizo bastante intenso, sobre todo por grandes cadenas que producen plástico en el día a día y que la mayoría de las personas consumen. Pero también yo veo el lado positivo que se logró avanzar en materias donde, si lo vemos desde el punto de vista de la región de Latinoamérica, Chile, a pesar de todos estos bemoles que podría tener la ley REP, somos ya líderes desde el punto de vista de la captación de los plásticos en esta línea de progreso Ya, o de comercio. perfecto. Y de hecho, sin ir más lejos, hace poco se nombró a Julio Cordano, que es un chileno, como presidente del Tratado Internacional de Plástico a nivel de negociaciones internacionales, donde demuestra que Chile ha disminuido, pero el impacto que están generando los plásticos, y ahí quizás me puedo salir un poquitito de la agenda, es un impacto que afecta en el día a día, sobre todo quienes consumimos productos ya sea del mar o hasta incluso en algunos vegetales podría afectar, porque los microplásticos, que son plásticos que no podemos ver a simple vista, ya están entrando a las cadenas tróficas de lo que comemos, lo que se cultiva. Entonces, algo que afecta directamente a la salud y por eso tanto mi cruzada personal como también ahora al alero del cargo, tratar de resaltar esta iniciativa es el cambio que queremos en el mundo, tenemos que partir por nosotros, por nuestras casas, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y las acciones que hacemos diariamente en lo que nos desempeñamos. Conciencia ambiental. Exacto. Diego Gres. sí, mire, usted mencionaba hace un rato el tema del cambio climático, un tema que debería convocarnos a todos, en verdad, porque afecta, por ejemplo, la erosión y la sequía prolongada que nuestra región vive desde hace bastantes años. Eh, y mencionaba, por ejemplo, el tema de los planes de cambio climático, que buscan, de cierta forma, mitigar los efectos de esto. Eh, ¿Cuál ha sido, digamos, la relación con los municipios? Por ejemplo, en el caso de Pichilemu, que implementó el año pasado el plan de acción de cambio climático comunal.
Sí, bueno, una de las cosas que he podido identificar como haciendo una especie de barrido en este tiempo que asumí esta responsabilidad y conociendo la realidad regional como desde otra vereda, como se señaló al principio, es que hay muchas instancias de gobernanza en la región que a veces se superponen en nivel de acción, pero que no conversan entre ellas. La ley marco de cambio climático tiene una oportunidad tremenda en el ser un paraguas que distintas acciones que contribuyan ya sea a la adaptación, mitigación del cambio climático pueden tratarse de manera coordinada. Desde esa perspectiva, los planes comunales de cambio climático, si bien nuestra región ya en los próximos meses va a ser la de las primeras regiones en Chile que va a tener todas sus comunas con su plan comunal de acción de cambio climático gracias al gobierno regional. Son planes que muchos de ellos queda un largo camino por poder complementar e implementar porque son los primeros planes de toda la historia de una comuna desde la perspectiva de cambio climático. Llevándolo como a la práctica, como Pichilemu, si lo vemos de un punto de vista histórico, de aquí hasta hace atrás unos 4 años, quizá un poco más, partieron con una certificación ambiental básica, hasta llevar al día de hoy, que también justo coincidió de que entregamos la certificación de nivel de excelencia, lo que habla de un trabajo en el tiempo, pero que también hay situaciones puntuales en el día a día que a veces nos hacen generar dudas, nos llegan constantemente, no tan solo en esta municipalidad, sino que por otros municipios, de qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero hay que entender que la temática ambiental es día y noche. Entonces, no basta tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, que un solo día no va a alterar el gran global. Por lo tanto, el llamado y el desafío, nuevamente esa palabra, para los municipios es no disminuir del punto de vista ambiental. En este caso, Pichilemu está recién implementando lo que es su plan de acción comunal de cambio climático. Ujú. Por lo tanto, sería muy temprano para poder evaluar si la gestión ha sido efectiva o no. Pero hay otros indicadores que pueden coadyuvar a esta interpretación, como es la certificación ambiental, por ejemplo. Y desde, digamos, desde la cotidianidad de la gente, de las personas que en su casa, por ejemplo, pueden estar viendo este podcast, ¿cómo uno puede ayudar a mitigar, digamos, los efectos del cambio climático? De la forma más básica que se pueda hacer. Bueno, para quienes escuchen y vean el podcast y tengan dudas de cómo contribuir al cuidado de la naturaleza, hay que partir con, como se había señalado antes, que cada decisión impacta. Lo que consumimos, desde que tomamos desayuno, tomamos once, los elementos que compramos, el auto, cuánto lo utilizamos, las mascotas, andar suelta o no, todo eso va a influir de manera directa en los impactos medioambientales. Y la mayoría de estos impactos contribuyen a acelerar lo que es el calentamiento global en este cambio climático. Un ejemplo es, por ejemplo, hay materia orgánica, como son los restos de fruta, restos de verdura, que cuando van a un vertedero, la descomposición sin haberse digerido por algún animal que podríamos haber sido nosotros, si no hubiésemos comido, o un lugar que hay en las lombrices, toda esta descomposición de materia orgánica en el vertedero genera metano, que es uno de los gases que más contribuye al calentamiento global. Hay que entender que la vida en la Tierra, ya está un poco más histórico, No, dale, está bien. se genera la vida en la Tierra producto de que empiezan a generarse gases de algún tipo, que estos gases eran metano, CO2, por erupciones volcánicas u otras, y que la radiación solar no rebotaba, sino que se mantenía un porcentaje, y un porcentaje relativamente estable. Y debido a los gases de efecto invernadero, que son, por ejemplo, aumentar los combustibles fósiles, que es materia que está bajo tierra y se quema a una velocidad mucho más rápida que lo que se podría liberar y captar, o esta descomposición de materia orgánica, se generan muchos más gases en la atmósfera y este rebote de calor se acrecenta su absorción. Y ahí aumenta lo que son en los peores casos hasta 2,5 grados el promedio, y uno dice, chuta, 2,5 quizás no es tanto, Ya. pero si la Tierra aumenta en 1,5 grados de su temperatura promedio,
Ya donde estamos sería como Coquimbo y quizás mucho más al norte. Y hoy día finalmente lo que estamos haciendo es tratar de mitigar, de que el avance no sea tan rápido, porque el punto de no retorno ya llegó, por lo tanto no Sí. vamos a volver, simplemente tratar de que el avance Ujú, no se sea tan contenga. acelerado, ¿no? En el Exactamente. fondo. Eso es. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo puedo contribuir? Hay una frase que dice, no hay ambientalistas perfectos, pero muchos ambientalistas imperfectos que están haciendo algo para contribuir con la solución. Entonces, a veces puede haber una cultura de que a lo mejor, chuta, estoy acostumbrado a comprar la botella de bebida o donde vivo no tienen botellas retornables, cosa que con la ley REP debería cambiar, Mm. pero puede contribuir de otra manera, tener a lo mejor una compostera, ¿cierto? Los residuos. Y también hay distintos niveles de contribución, lo veo yo, y esto me quedó muy grabado en un taller que participé en algún momento específicamente de cuidado de fauna nativa y cómo poder contribuir a su protección, y que era con puros niños y niñas. Y un niño dice, él se compromete para poder, además de reciclar y de disminuir los residuos, que era algo que ya en su casa lo estaban haciendo, si es que iba caminando por la calle, también iba a recoger y reciclar los residuos que se topara en la calle. Entonces eso nos da un ejemplo que el cuidado del medio ambiente no es un cuidado para ver paisajes solamente, cuidar a los animales, los hongos, las plantas, sino que habla de solidaridad con el entorno y también un cuidado propio con el ambiente en el que queremos vivir, porque si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar el medio ambiente. Si Mm. contaminamos los mares, nos estamos contaminando a nosotros, y así sucesivamente, y esta cadena de acciones. El compostaje es un trabajo muy complejo además, y esta es una idea que voy a lanzar, se me acaba de ocurrir. Mm. Que me mira el Diego así como que va a decir. No, No, tranquilo. ah, no, estoy Se evita. pensando, sí, No, 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 es que estoy pensando, ¿no? Claro, cómo hacer que esto no solamente se tome conciencia, sino que además la gente tenga la capacidad de generar el trabajo, al menos en una cosa tan básica como el compostaje. Tal vez elaborar algún programa en donde se pueda capacitar y entregar recursos a las juntas de vecinos, en donde esta comunidad organizada pueda ser parte de un trabajo de reciclaje, pero que hoy día la gente, nadie nace a menos que reciba algo a cambio, ¿no? Entonces ahí tal vez tener una colaboración con los municipios, y aquí un llamado al alcalde en una de esas, que aquellas juntas de vecinos en sectores acotados, con vecinos reconocidos que estén trabajando en el compostaje, que vaya en beneficio además de sus propios huertas y de la comuna, tengan al menos una rebaja, ¿no? En el derecho de aseo. Esto es un pensamiento, sí. Sí. ¿no? Sí, yo estaba pensando, bueno, Chile en el concierto internacional igual es un país pequeño y Sí. también, por ejemplo, las emisiones de gases invernadero también son muy pequeñas. Quizás hay que pensar en el aporte que hacen, digamos, al cambio climático las grandes potencias. Mm, El acuerdo que se hizo hace unos años en la COP allá en París ha quedado casi en letra muerta sí. con la acción de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el aporte que uno puede hacer en el gran concierto de las cosas? No, claro, Sí. somos una aguja en un pajar, ¿no? Y tal vez la mayor preocupación que tengamos que asumir, digamos, como país, es justamente considerando que tenemos kilómetros de costa, Mm, ¿no? Y por lo tanto nuestra principal responsabilidad también es cómo defendemos mm, esa fauna marina, eh, que no solamente está ahí, digamos, como parte de la biodiversidad, sino que también es parte de los mismos alimentos que muchas mm. veces recibimos en nuestros hogares. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Tomar Sí. conciencia. Hoy avanzamos, lo metamos en un conflicto, ya que estamos, sí, metámonos en un conflicto. No, no es un conflicto, pero Redoble tambores. Seremi, sí, lo que pasa es que usted señaló al asumir el cargo que la protección de humedales era parte de su eje. Y hace pocas semanas, entre enero y febrero de este año, la Corte de Apelaciones falló contra la Municipalidad de Pichilemu, señalando que no pueden proteger humedales no declarados por el Ministerio. Esto en relación a la Laguna del Ancho, ¿no? Y este fallo judicial en el fondo obliga a sacar el artículo tercero, o en definitiva, rehacer, digamos, parte de la votación que dio aprobación a esta ordenanza de humedales de la municipalidad. Entonces, esto que ocurre, ¿no? En términos de que no existe una protección de parte del Ministerio del Medio Ambiente para esta laguna, que por tanto no es un humedal, que obliga además
a revisar el plan regulador que se está, sustancial 1, ¿no? En la comuna, se está aprobando y elaborando. ¿Queda en indefensión la laguna? ¿Hay algo que se esté trabajando respecto a eso? Porque hay muy poca información. Lo único que sabemos es que hay un fallo judicial que obliga a la municipalidad a tomar una acción, que la laguna no es un humedal y que por tanto el plano regulador en la etapa sustancial 1 que estaba en la CDM de Medio Ambiente retorna al municipio y probablemente venga con esta misma observación. Sí, bueno, gracias por tocar estos temas porque a veces ocurre que existe un poco de confusión con las figuras legales respecto a ecosistemas de nuestro país. ¿Ya? De hecho, yo mencioné la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Históricamente en nuestro país cada vez había más figuras de protección de superficies, por llamarlo de alguna manera, tanto terrestres como marinas, acuáticas, en donde teníamos alrededor de 12 figuras distintas de protección. Entre ellos están los que se mantienen todavía con esta nueva ley, que son los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, pero también habían santuarios de la naturaleza, reservas marinas, parques marinos, parques de turismo y así sucesivamente, ¿Ya? y administradas por distintos también ministerios o servicios. Entonces, este nuevo servicio de biodiversidad contempla estas áreas protegidas en solo 6 categorías y que todas se administran por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en conjunto con los privados que tengan estas superficies. Por otro lado, está la Ley de Humedales Urbanos, que establece cuerpos de agua que sean temporales, permanentes, en donde habiten distintas especies, ¿cierto? Y que estos pueden ser tanto ríos, lagunas, ¿Ya? pueden ser naturales o artificiales, también marismas, que es la definición que utilizan también internacionalmente para el tema de los humedales. La declaración de humedales urbanos no es un área protegida, para dejarlo en claro como al principio para poder andar en esto. La área protegida por ley hay ciertas cosas que no se pueden realizar, como los parques nacionales no se pueden extraer o utilizar el concepto de recursos naturales. En cambio, los humedales urbanos, el enfoque está en gestionar estos espacios de acuerdo a planes de gestión que tienen los municipios, considerando toda la particularidad del humedal mismo. Esto tiene múltiples motivos, ya sea por temas de inundaciones, ¿cierto? Resguardo de biodiversidad u otro. Y también a su vez hay otro, y esto es solo para humedales dentro del radio urbano, la ley de humedal urbano. De hecho, hay muchos humedales en nuestra región, como por ejemplo la Capilla, el Cupio, Sí. que son humedales que son rurales, y ahí el gobierno regional está haciendo un levantamiento. Ujú. También hay un catastro de la DGA que establece humedales del punto de vista geográfico, por llamarlo de alguna manera, donde dice tantos son humedales, quebradas y que eso es un inventario. Y lo otro está cómo los planes reguladores establecen ciertas figuras en las distintas superficies de la comuna, ya sea área verde, humedal, etc. Y en este caso, el humedal El Ancho, por lo que nosotros tenemos los antecedentes de su momento, cuando empezamos a ahondar en esto, en algún momento se trató de declarar como un humedal urbano. Pero ahí había una situación de que no había una claridad respecto a los derechos de agua, por ejemplo, porque para declarar un humedal urbano tienen que haber las certezas jurídicas de las propiedades y de todo. Entonces lo que se señala acá no va de la línea de si puede o no puede ser humedal urbano, sino que habla específicamente de lo del plan regulador, que en este caso, como usted bien señalaba, no permite o en este caso no lo reconoce como un humedal para O estos sea, fines. no, lo que la Corte de Apelaciones dice es que el humedal, o más bien la laguna del Ancho, ¿Ya? porque así la reconoce, no es un humedal, la laguna del Ancho no está reconocido como un humedal Por el Ministerio por de el Medio Ambiente. Ministerio de Medio Claro. Ambiente y por lo tanto no puede ser considerado como tal dentro probablemente de la misma ley 21.600, al no ser un humedal reconocido por Medio Ambiente. Y ahí donde está el principal problema. Entonces, la pregunta, finalmente, yo entiendo todo el concepto, digamos, que Sí. tiene que No, ver si era con para el los que humedal. escuchan. Sí, no. Sí, bueno,
Y está bien, y se agradece que haga la aclaración, además, porque efectivamente los que nos están viendo y escuchando, es bueno que tengan el contexto, ¿no? Y que General. son temas bien complejos igual. Porque es un tema complejo. Y Como bien decía, hay distintas leyes que se entretejen ahí, que hacen que todo sea... claro, y si no se explican bien, la gente Claro. empieza a opinar, digamos, sin la base, fundamento, ¿no? Entonces, volviendo de grano o de raíz al tema, digamos, Ujú. ¿está haciendo algo desde la seremía o desde el ministerio con respecto a la Laguna del Ancho, como para poder en algún momento declararla humedal? Sí, bueno, en algún momento se generó un expediente del humedal El Ancho para poder declararlo como humedal urbano. Esto quedó en un análisis jurídico que también estábamos viendo un tema con la DGA, pero básicamente para también la transparencia que esto requiere, Ujú. es que hay otros procesos que pueden tener mucha más celeridad, que es la interpretación legal que todavía está aquí como en stand-by, por llamarlo de alguna manera. Y, Celeridad, ¿cómo? celeridad, dice usted. Claro, por ejemplo, la declaración de humedales involucra un análisis técnico, jurídico, que también a medida que se van priorizando y van avanzando los expedientes, que esto se puede ver en tiempo actualizado en la página del Ministerio de los Humedales, ahí sale también el tiempo que le falta o qué elementos se van presentando para esta declaratoria. Hay otros humedales que se le ha dado prioridad desde el punto de vista de los antecedentes que están más a la mano pensando en poder obtener esa declaratoria. En este caso, el humedal El Ancho, que es una de las cosas que hemos tratado de poder esclarecer, hay una, para decirlo con un concepto que después nos genere como problema, Ujú. hay una situación en donde la DGA en conjunto con, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente, deben precisar algunas situaciones donde no había certeza, que es básicamente de los derechos De de agua. agua. Y esos derechos de agua, esa certeza tendrá que ver, digamos, porque parte del agua que obtienes bio para abastecer la comuna proviene de ahí. Eh, Iba más allá de tan solo un solo propietario. Y esos son los problemas en algunos lugares de nuestro país en donde pensemos que el Código de Derecho. Agua se actualizó el 2020, me Sí. parece, Sí, sí. y establece que tiene que haber un catastro nacional de los distintos derechos de agua para tener una base unificada, sistematizada y también poder fácil de obtener. Pero debido a la gran cantidad de inscripción de derechos de agua, esto a la fecha todavía no está en su totalidad, ya habiendo pasado el plazo inicial y habiéndose extendido, porque esto tiene que ser un catastro, pero también este catastro tiene que corroborarse. Entonces ahí empiezan a haber situaciones que van también entrampando la claridad de estas normativas, en donde hay que ser bien responsables para la declaratoria, porque seguramente y en el tiempo, años atrás, ocurrió de que se declaraban humedales, quizás no con tantas certezas como lo que ocurre ahora en la actualidad, de tener reuniones con los privados donde se va a declarar el humedal para que también estén al tanto de los del Linde y otros. Y producto de eso, habían muchas reclamaciones con las declaratorias de humedales, lo que llevaba también a cuestionamientos por la Contraloría si es que efectivamente era válida la declaratoria o no. Entonces, en este caso, es bueno ir lento pero seguro. Y una de las gestiones que queremos tener, y sobre todo en este periodo corto de tiempo que va quedando, es reunirnos con quienes estuvieron impulsando esto, que en algún momento tratamos de tener los acercamientos, pero nos pilló la máquina en la agenda, para por lo menos entregar la certeza de en lo que está, para que la administración que venga también tenga la claridad de cómo seguir con ese tipo de procesos. Y ya, ya, ok. Por lo tanto, podemos entender de que esto no se va a resolver pronto y que podría ser de largo aliento. Eh, no se va a resolver pronto, pero no, o sea, no me atrevería a decir que no es que es de largo aliento, porque podría ser al mediano plazo, también viendo las voluntades de lo que pueda ocurrir En el en próximo próximo gobierno. tiempo, nosotros entregando la mayor cantidad de insumos para que
no exista un periodo en donde se tengan que estar actualizando y tratar de que ese sea nuestro aporte en este caso. Es un tema bien complejo, y no quiero ahondar más en ello porque tiene que ver también con una cantidad de propietarios que son Mm, ribereños de la laguna, sí. que muchas de sus tierras, por así decirlo, dueños de alguna cantidad importante de hectáreas, están bajo el agua. Cuando se genera, ¿no es cierto?, el pretel que empieza a hacer que esto que antes no era laguna, hoy día lo sea. Y ahí hay un conflicto. Entonces, claro, probablemente esto no se va a resolver fácil ni Sí, rápido. Hay que escuchar a todos los actores, exactamente. y esperemos que tenga un buen resultado para todos también. Sí, un Eh, mensaje importante en esto es que a veces ocurre y también retrasa las declaratorias en donde hay una sensación que en un humedal urbano todo lo que se estaba haciendo va a tener que dejar de hacerse. Y mm, por eso yo hice la precisión entre un área protegida y un humedal urbano, porque el humedal urbano reconoce los usos que ya se están realizando, pero lo que tiende es a poder regular esos usos en función de que el humedal mismo no se extinga como ecosistema, porque se identifican si son usos que no son compatibles en su totalidad, que eso afecta de manera directa al funcionamiento del humedal. Entonces, hemos tenido reuniones con canalistas que están preocupados por las declaraciones de humedales que ya están declarados y hemos hecho saber, y ellos también lo han entendido súper bien con la ley en mano, de que el humedal es como una cuenta de ahorro, mantenerlo bien para los usos que ya está teniendo. perfecto. Sí, y yo quiero llevarlo a otro tema, Seremi, que es el de Puertecillo. Hace unos días atrás la Comisión Regional de Uso de Borde Costero aprobó, digamos, la solicitud de Cernapesca para entregar una franja eventualmente a los pescadores para que puedan hacer una especie de caleta pesquera. En enero se promulgó la ley de rompientes. ¿Cómo conversa esta nueva ley con este proyecto? Buena pregunta, porque la caleta de Puertecillo ha estado en boga este último tiempo por diferentes situaciones. Estuvimos en la comisión de uso de borde costero, como se señala, en donde nosotros como Seremía de Medio Ambiente tenemos un voto, así como otros seremías y servicios, consejeros regionales, alcaldes, en donde se puso en la palestra el uso de una caleta que, si bien no está oficializada del todo debido a la concesión, es una caleta que actualmente está funcionando y que eso no se puede desconocer porque históricamente ha estado funcionando. Entonces, en nuestro rol de funcionarios públicos y dar facilidades para un correcto también uso y también beneficio de las distintas legislaciones que existen, es que en la comisión en su gran mayoría se votó a favor de la concesión de la caleta para que este sea un uso que esté regulado por algo que ya estaba efectivamente funcionando. Uno de los argumentos que se plantearon fue la posible afectación con el santuario de la naturaleza, Piedra del Viento, que está al costado, también la afectación a las rompientes, que son estas olas tan características, sobre todo de nuestra zona central, lo cual se logró desmitificar con hechos, producto de que el santuario de la naturaleza, y así también lo manifestaron los coadministradores del santuario, no genera un conflicto con esta caleta en donde el santuario reconoce la superficie de caleta y no lo toma como área protegida. Asimismo, del punto de vista de las rompientes, se hizo un análisis de las distancias, lo que involucra a la caleta, que actualmente ya está funcionando, y tampoco hay una afectación de la caleta cómo está funcionando. Aquí hay que tener claro que lo que se votó fue algo para que el Ministerio de Defensa determine el uso de la concesión que se va a entregar, que en este caso es una concesión que es la misma que ya está utilizándose. Y cualquier tipo de proyecto que sea una caleta que sea mucho mayor tamaño o una infraestructura diferente, Mm. eso va a tener que ser evaluada en su momento para los efectos del sistema de evaluación ambiental u otros que sean necesarios. Acá ocurre una situación que no se le ha dado el foco que merece y sí se le ha focalizado a los pescadores, que además son personas como sabemos quienes hemos recorrido el borde costero, personas de esfuerzo, donde muchas veces los ingresos que ellos tienen son los justos y necesarios para vivir, para poder también entregar los recursos para los estudios de su familia, así como las recolectoras de algas, y que el Estado históricamente, así como también con los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad, ha estado muchas veces al debe. Y ahora en esta comisión lo que se logró
sin el ánimo de entrar en polémica, en donde también hubieron votos que se abstuvieron teniendo la información clara en su poder, lo que se logró aprobar fue una legitimización de un uso ancestral que es característico en nuestra región. Y se le quita el foco a cosas que han generado impacto ambiental, como lo son el condominio Puerta de Puertecillos, que eso no es secreto de nadie porque está disponible por ley de transparencia la denuncia a tribunales ambientales que está este condominio producto de una construcción irregular, además de haber sido rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental de nuestra región y con propuestas que en su momento tendían a que los pescadores, por ejemplo, secaran el cochayuyo en un lugar elevado sobre superficies de madera y otras afectaciones que en el fondo han generado, y si es que no se regulariza van a generar muchos más daños ambientales de lo que podría generar eventualmente una caleta que ya está funcionando, en donde los mismos surfistas, a través de su presidente de la federación, señalaron que estaban conviviendo de buena manera con esta caleta. Y no siendo vinculante, perdón Diego, no siendo vinculante esta votación, ¿no existe el riesgo que pueda volver a foja cero en el próximo gobierno? Esta votación depende básicamente del Ministerio de Defensa Sí. y en donde, si bien no es vinculante, es un insumo importante para la toma de decisiones y que ya el Ministerio de Defensa podría tomarla con este antecedente en su poder. Así que podría tomarse tanto en esta administración como en la que viene. Pero por eso hago la pregunta, no siendo vinculante, ¿existe algún riesgo que esto quede en nada o vuelva a foja cero? Porque si bien es un tema de Estado, ¿no? Estamos de acuerdo, pero igual es un tema que afecta a un territorio y que por tanto podría haber cierto lobby y manejo de las autoridades también entrantes, ¿no? Los nuevos diputados, ¿no es cierto?, que hay en la provincia, y que podrían hacer retroceder este avance, porque al no haber vinculación, podría dormir probablemente mucho tiempo en el Ministerio de Defensa. Sí, bueno, lo que nosotros hemos decidido en su amplia mayoría en la votación de la comisión es, más allá de una decisión política de algún sector de nuestra sociedad, es, como ya señalé, estar del lado correcto de la historia en el sentido que se está regularizando algo que ya se está utilizando. Nosotros confiamos en que pueda salir en esta administración esa regularización, y si es que no sale, están todos los antecedentes objetivos del por qué sí debería realizarse. Si es que hay otros argumentos que escapan al uso ancestral que está teniendo esto y que no sean claros para la ciudadanía que está en el territorio, sería una desidia desde el punto de vista de la toma de decisiones, producto de que esto es algo que está fundamentado por todos lados y es darle una respuesta a la ciudadanía para quienes nosotros como servidores públicos estamos trabajando. Perfecto, Diego. Sí, y yo quiero llevarlo, bueno, a otro tema. CONAF nace precisamente en lo que era la antigua provincia de Colchagua con el tema de los incendios forestales, porque aquí se dio esta situación de los monocultivos, del pino, del eucalipto, para la industria forestal desde los años 70. Y bueno, la provincia sufre todos los años diversos incendios forestales, por culpa también en este sentido del monocultivo forestal. ¿Hay cierta prevención ambiental o sentimos que en vez de gestionar el uso de los suelos para estos monocultivos, se promueve, digamos, solamente el apagar los incendios? Sí, bueno, es un tema muy relevante, sobre todo en el secano costero, donde históricamente los bosques nativos fueron degradados producto de principalmente el cambio de uso de suelo. Esto es a raíz del decreto 701 que establece en su momento el uso para este tipo de cultivo, ya sea pino o eucalipto, lo cual trae consigo incentivos del punto de vista de los impuestos, por ejemplo, en disminución de estos impuestos, pero que al querer cambiar este uso de suelo también hay que
retribuir todos los impuestos o parte de los impuestos que se abarataron históricamente por dar este uso. Y ahí es donde está un poco la traba del cambio de uso de suelo para aquello. Por lo tanto, de momento, en los lugares donde ya existe esto, que también es actualmente una producción importante para las distintas actividades de financiamiento de nuestro país, el combate y la prevención son fundamentales. Pero ocurren situaciones que se han visto ampliamente donde personas con un criterio nublado, por llamarlo de alguna manera, provocan estos incendios que en su 99%, por lo menos en Chile, son provocados por causa antrópica, ya sea por intencional, que en su gran mayoría, o también un porcentaje que no menor, pero no es la mayoría, es donde es incidental. Utilizar máquinas en días calurosos, donde el pasto está largo. Entonces, hay muchos recursos destinados para la prevención, y así lo hemos hablado con el director de CONAF y también se ha señalado en las cuentas públicas, y también para el combate de incendios, pero en materia de incendios forestales siempre va a ser mejor e idealmente impulsar los recursos en la prevención, porque el combate de incendios con temperaturas complejas, con geografías complejas, es cada vez más dificultoso en los distintos lugares donde ocurre. Seremi, al principio, digamos, de esta conversación, usted nos mencionaba el plan de descontaminación, los PDA. Eh, ¿Han sido efectivos, digamos, en todos estos años que llevan ya implementados? ¿Cuál es la evaluación que hay, digamos, en la Seremia de Medio Ambiente? ¿Hay una sensación, digamos, de que la medida del recambio de colectores, por ejemplo, ha sido suficiente para la magnitud de este problema? Sí, los planes de descontaminación ambiental que en nuestra región, sobre todo el Valle Central, muy bien ha experimentado producto de enfermedades respiratorias, ¿cierto? Sobre todo en las épocas que están activadas lo que son las alertas. eh, un desafío multifactorial. Si bien el recambio de calefactores posiblemente no es la causa por sí sola que va a generar la solución, es una medida complementaria a las tantas otras, en donde unas de ellas son las fiscalizaciones, pero también la conciencia que se ha ido generando con las personas a través de la educación ambiental. La capacidad de fiscalización en distintas materias, y esto no es un secreto de nadie, no es total. Por lo tanto, la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas han llevado a que también apoyados del ambiente y de la ventilación, que es claramente una de las cosas que más influye, a que el año pasado no tuviéramos episodios de emergencia en nuestra región en el periodo que se monitorea la calidad de aire. Pero el recambio de calefactores por sí solo no funciona, pero sí contribuye tanto a disminuir la cantidad de emisiones, pero de manera mucho mayor también a generar educación ambiental, porque visibiliza un problema que puede ser muy conflictivo también, porque hay personas que utilizan leña no tan solo porque les gusta la leña y no les gusta el aire acondicionado, sino que también hay dificultades socioeconómicas en donde la calefacción a leña muchas veces puede ser la más accesible en algunos lugares, en donde tampoco están las fases eléctricas para poder poner un aire acondicionado. Entonces tenemos que hacernos cargo también como autoridades de esa realidad en la región y de manera paulatina ir visibilizando en dónde podría a lo mejor ser efectivo el recambio de calefactores y en otros no. ¿Qué otras medidas? Y también buscando alianzas con los gobiernos locales, como son los municipios, desde el punto de vista de la educación, pero también de la fiscalización, porque hay situaciones que no hay justificación para infringir en este caso de tal medida, pero también con otros servicios públicos. Nosotros estamos participando a nivel nacional en un piloto que se llama Barrio Sustentable, Ujú. en una población, en el barrio nororiente de Machalí. Esto lo lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ujú. Entonces, una de las medidas, aparte de potenciar lo que son, por ejemplo, el reciclaje,
es también contribuir a las emisiones que se generan ahí. Y ahí hemos tenido reuniones conjuntas de vecinos que son barrios bien históricos, entonces como toda esta esencia de los barrios, que también es súper enriquecedora, y uno va viendo las distintas realidades también, adultos mayores, que a veces cambiar de un momento para otro no tienen el sustento socioeconómico. Entonces, en este caso, el programa de recambio de calefactores, que tiene un financiamiento ministerial, pero gracias al gobierno regional hemos podido ampliar el espectro, ha logrado llegar a varias familias, pero por sí solo no es la solución. Y pensando en que está hablando, ¿no es cierto?, del gobierno regional y de toda la importancia que tiene el cómo sostener, digamos, de alguna manera, disminuir, ¿no?, la contaminación ambiental y la baja de gases, la incorporación de buses eléctricos por producto de toda esta modernización que hay, ¿no?, del medio de transporte, va de alguna manera, bueno, sin duda, ayuda, pero ¿se va a extender al resto de las comunas o va a estar siempre beneficiando a la capital regional? Bueno, la electromovilidad que ha sido Electromovilidad. impulsado por el Ministerio de Transporte principalmente, pero también ahí con algunos matices del Ministerio de Medio Ambiente, Sin Ministerio duda. de O sea, Energía. están abrazados, por eso le hago la Exacto. pregunta, porque Y al final... ahí es lo que mencionaba, que el cambio climático en materias ambientales logra permear de manera transversal. Entonces, gracias al gobierno regional y al financiamiento, se han logrado cambiar efectivamente la matriz de lo que es el transporte público en las zonas que están más congestionadas y que también se ven más afectadas por lo que es la contaminación ambiental. La idea es que pudiéramos avanzar en una transición socioecológica justa, con una hoja de ruta clara en los próximos años, como hay un documento que fue elaborado en nuestra administración y ahí habla acerca del cambio de la matriz del transporte público desde el punto de vista energético y que de aquí a algunas décadas ya debería ser en su totalidad buses eléctricos. Por lo tanto, Perfecto. eso contempla tanto para vehículos, tanto en las capitales regionales como Santiago, Rancagua, y con una visión a largo plazo después de llegar a los distintos lugares. Un ejemplo claro son los también colectivos que se han financiado, que también tuvimos la oportunidad de participar en la entrega a colectiveros que han sido históricos en su rubro y que yo les decía que ellos son forjadores ambientales también porque van llevando un mensaje que no es tan solo un mensaje de cuidar el aire, sino que también muchas veces el cambio cultural. Porque a veces ocurre que uno está tan acostumbrado a utilizar un vehículo de cierta medida y hasta incluso el sonido puede ser tan familiar que el cambiar un vehículo que toda su vida lo han manejado por algo que nos genere ruido, mucho más tecnológico, también es un desafío cultural y que ha ido transicionando de manera buena en nuestra región, pero también va a ir de la mano con las voluntades y la credibilidad que tengan para estos temas para las autoridades que vienen a futuro. Y esperaríamos que en base a la evidencia científica y también a los notorios resultados del punto de vista de calidad de aire, del sonido también, porque es impresionante cómo disminuye el ruido en la ciudad con el transporte eléctrico, puedan ser insumos suficientes como para que se continúe con esta tendencia, sobre todo en un país donde se exporta litio, sobre todo ahora con la Estrategia Nacional del Litio, y que diríamos, si es que estamos generando un impacto en nuestro ecosistema, por lo menos que también nos beneficiemos de parte de las materias primas que se están extrayendo. Extraño. Si no, sí, se entiende, digamos, que la cartera de los buses eléctricos no pertenece a la seremía de usted, pero sin lugar a dudas, los organismos públicos entre sí dialogan. Por eso Pero va todo de la mano al final, claro. porque, bueno, también un poco lo que hablábamos hace un rato, lo de tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en vez de tomar, por ejemplo, el vehículo propio y andar en un colectivo, ahí Sin ya, duda. ¿cuánta Sí. emisión de dióxido de carbono se ahorra? Y con eso hay que ser súper consecuente, ¿eh? Y esto yo lo comento no con el ánimo de sacar aplausos ni nada, pero yo digo, si uno lidera una cartera, en este caso de medio ambiente, tenemos que ser conscientes desde la autoridad hacia abajo. Y yo me saco el sombrero también por nuestra ministra en el sentido de que las veces que hemos podido compartir con ella, nos preocupamos de llevar nuestras botellas, de utilizar textiles que generen poco impacto. Yo ando con chaquetas que son producidas por mallas de redes de pesca o zapatos con plástico reciclado, porque uno está también transmitiendo un mensaje
Y en este caso, como yo mencionaba, todos los cambios que hacemos importan, también todos los gestos que hacemos son políticos y también impactan. Entonces, en ese sentido, yo he viajado varias veces en comisión de servicio, en buses desde Rancagua hacia Pichilemu, porque digo, son una agenda bien extensa. El transporte público disminuye la huella de carbono y ahí uno también se empapa de la realidad de viajes eternos muchas veces. Y uno dice, en realidad hay gente que hace estos viajes todos los días No, por trabajo y en realidad es necesario que todas las autoridades andemos en transporte público, veamos la diferencia de los transportes eléctricos, porque la única forma que con propiedad vamos a saber lo que está pasando en la gente, una conversa en el transporte público, como que todo eso contribuye y desde esa perspectiva los buses eléctricos son una tremenda oportunidad para una calidad, un servicio de buena calidad para los usuarios. ¿no? Y hacer las mismas ciudades también más sustentables, más amigables con el medio ambiente. Eso también, Sí. por ejemplo, las mismas ciclovías, la Sí. implementación de las No, y ciclovías. la implementación además de este gobierno respecto a los trenes, que también es una cosa que va en la misma línea. Y ya que estamos en Pichilemu, hacer un llamado, ojalá algún día tengamos de regreso De vuelta. la línea del tren a Pichilemu. Difícil. Ah, difícil, ¿no? Sí. Pero no bueno, imposible. pero Se puede soñar es soñar, gratis, se puede soñar. dicen por ahí. Soñar es gratis. Diego, avanzamos. Y quiero tomar un tema, bueno, las organizaciones muchas veces luchan por tener recursos y la Seremi de Medio Ambiente tienen lo que es el llamado el Fondo de Protección Ambiental, pero el presupuesto es bastante acotado. ¿Cree usted que deba fortalecerse este fondo para que la organización también pueda desarrollar no solo proyectos con más recursos, sino que también que más organizaciones puedan optar a este fondo? Sí, en realidad los recursos son 6 millones por proyecto. Más que quizás que aumenten los fondos por proyecto, si tuviéramos que escoger cómo aumentar el fondo para la misma cantidad o mantener el fondo para más proyectos, yo sería de la idea de aumentar la cantidad de proyectos porque cada vez en el tiempo hay más postulaciones y la idea de los fondos de protección ambiental son generar insumos que sirvan también para potenciar agrupaciones ambientales, pero que ellos también puedan en el tiempo ser una especie de apoyo para que también se vayan sustentando en el tiempo. Un claro ejemplo, y de aquí mismo Pichilemu, son iniciativas que se ha adjudicado, por ejemplo, el Parque Punta de Lobos, que gracias a fondos de protección ambiental han logrado complementar distintas actividades que están realizando, ya sea desde educación ambiental, que eso es un componente general para los FPA, independiente si es para agrupaciones, juntas de vecinos o pueblos indígenas, pero también con componentes, en este caso, de resaltar la biodiversidad, de restauración ecológica y otros casos que se han dado. Lo mismo cuando se han adjudicado juntas de vecinos o establecimientos educacionales, en donde crean viveros, por ejemplo, gracias al apoyo del Fondo de Protección Ambiental, pero después ellos tienen las capacidades para poder mantenerlo en el tiempo. Entonces yo lo vería como una especie de impulso para agrupaciones que están partiendo, que ya llevan tiempo en esta materia, pero que además el desafío está en buscar ciertos financiamientos de otra manera para que en el tiempo perduren y no quede solamente en un fondo de protección ambiental y que se genere como una No subsistencia depender del fondo, constante. Hay algunos que han tenido fondos un poco más amplios, que son alrededor de 50 millones, entre ellos asociados a restauración de humedales. Ahora hace poco centros de rehabilitación que se lo adjudicó la Universidad de Concepción, por ejemplo, que será uno a nivel nacional. Y también otro caso que se adjudicó en esta región es de líderes ambientales, que establece capacidades para que quienes toman ese curso o los cursos asociados al FPA puedan también tener elementos para poder en sus organizaciones diversificar. Entonces están los fondos actuales, los típicos, por llamarlo de alguna manera, como los más habituales, pero también están estos fondos extraordinarios de más presupuesto para proyectos que son como mucho más consolidados. Nos vamos quedando con poco tiempo, Diego, no, por favor. pero ha sido una entretenida y agradable conversación, además, y Muy educativa, muy además. educativa, ¿no? Gracias. Porque estamos a través del diario El Marino, informar es educar, y por cierto, recordarles a todos que este programa está después en todas las plataformas del diario El Marino, LinkedIn, nada que ver, Twitch,
Spotify, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Pero para que Apple, avancemos. Amazon. Amazon en todas, ¿ya? A todas. En todas. Bien. Todas las plataformas, TikTok, Instagram, Ya. al mismo tiempo. Pero, como le decía, estamos terminando. Entonces, no nos podemos ir sin hacerle las preguntas de rigor, ¿no? Que tienen Chan, que ver chan, con, chan, chan. con enfrentarse, ¿no? A este nuevo escenario como país, porque se viene un nuevo gobierno, ¿no? Del presidente electo José Antonio Kast. Y esta administración también viene con un signo o un sello político que ha sido parte también de lo que fue y fue parte de su campaña, ¿no? Que le dio el triunfo al presidente José Antonio Kast. En lo personal y en lo profesional, Seremi, ¿siente temor de que algunos logros o avances se puedan ir desarmando o que la institucionalidad medioambiental sufra algún quiebre de todo lo avanzado durante estos últimos años? Bueno, yo creo que tanto en lo personal como en lo profesional, un cambio de gobierno siempre trae distintos bemoles, Ujú, oportunidades para poder generar cosas nuevas, que es lo que todos esperamos cuando se generan cambios en nuestra sociedad como ciudadanos, ujú. pero también ciertas incertidumbres para cosas que a lo mejor no están tan bien desarrolladas, pero que van por un buen camino. Yo soy un convencido también de que las políticas públicas que tienen sentido para la ciudadanía y que hay una cierta aceptación social y resultados de que son buenas políticas públicas, independiente de los gobiernos de turno, que a lo mejor va a influir mucho el cómo se aplican o con qué prioridad, no deberían de manera significativa retroceder. Y ese es el desafío que los distintos gobiernos tenemos y que tendrán en poder implementar políticas públicas que sean lo suficientemente ligadas a las necesidades y realidades de los ciudadanos y ciudadanas para que se mantengan en el tiempo, ya sea con modificaciones, pero que exista un criterio de que son necesarias y si es que no existe ese criterio por parte de las autoridades de turno, los ciudadanos y ciudadanas también puedan manifestarse al respecto. Ejemplos claros son como la ley marco de cambio climático, en donde las distintas carteras, los distintos lugares, al hablar de cambio climático ya no es un mito de que esto exista o no exista. Por lo tanto, si hay visiones en donde traten de poner en duda esto, sabiendo todos quienes hemos recorrido Chile, que los ríos tienen mucha más agua en algunos lados, en otros mucha menos agua, llueve más, llueve menos, y esto es un efecto directo del medio ambiente. Es una política que sabemos que tiene que implementarse y que tiene que seguir. Ejemplos mucho más antiguos como el voto de las mujeres, por ejemplo. En su momento quizás se cuestionó los años que se implementó el voto, si es que valía la pena o no, y hasta la fecha ahora ya nadie debería cuestionar que, por ejemplo, las mujeres deberían tener voto porque son políticas públicas que tuvieron un énfasis en una transversalidad y calaron hondo en la ciudadanía. Por lo tanto, el desafío es las políticas que en realidad hayan sido buenas o que son buenas, como son, por ejemplo, este nuevo servicio de biodiversidad que tanto gobiernos anteriores como de Michelle Bachelet, como Sebastián Piñera trataron de implementar y no se logró aprobar y que logramos aprobar, demuestran que había consenso en distintos sectores para que hubiera un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Por lo tanto, la esperanza es estar a la espera, muy atento de lo que vaya ocurriendo, porque tenemos todas las disposiciones para poder aportar en este traspaso de ya sea información o también realidades territoriales, pero también tenemos la certeza de que esta misma articulación territorial y conocimiento del entorno en donde vivimos, porque yo he vivido siempre en la región de O'Higgins, con propiedad también voy a poder alzar la voz y que no voy a ser solamente yo cuando ocurran situaciones que no van de la mano de la legalidad. Y Seremi, considerando que eh,
este gobierno, ¿no? El que llega ahora el 11 de marzo, considera que hay que terminar con la burocracia, que ha sido parte del eslogan. No nos olvidemos que estamos entrando próximamente en un gobierno de emergencia, que La así ha sido permisología, clasificado. vamos a terminar con la permisología, entre otras cosas se Exacto. decía. Entonces, los estándares medioambientales están en riesgo, porque la pregunta es de cajón, ¿no? ¿Corre la región algún riesgo en este juego de entrar en la burocracia en relación a los estándares ambientales? ¿Podrían flexibilizarse tal vez los permisos para acelerar la inversión y que se vean algunos temas medioambientales dañados que estén en proceso? Actualmente la ejecución de ciertos proyectos que tengan afectación en el medio ambiente pasa a distintas fases. Una de ellas es el comité técnico, una comisión técnica de evaluación, en donde están los organismos del Estado con competencias ambientales, por ejemplo, DGA, SAC, Pesca, etcétera, dependiendo de qué tipo de proyecto se realicen, donde se hacen observaciones, si van de la mano de la ley o no, y los privados van respondiendo. Una vez terminado esto, se realiza un informe por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, en donde se aprueba en una comisión de evaluación donde están los distintos seremis de carteras, o se rechaza, o se aprueba con condiciones. Y esto mismo se replica en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esto viene de la mano con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que da directrices en conjunto con otros reglamentos del SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que es parte del sistema de evaluación de impacto ambiental en donde ciertos proyectos ingresan a este sistema. Por lo tanto, hay una cadena de distintos cuerpos legales que nos llevan a tomar esta forma de resolver los proyectos. Por lo tanto, si es que cambia de alguna manera el tema de los permisos, también tendría que legislarse al respecto y esto no va a ser de un día para otro. En una primera instancia yo recuerdo los debates donde se amenazó de eliminar un ministerio del medio ambiente y ya se nombró una ministra y un subsecretario que tienen cercanía en materias ambientales desde su perspectiva, ya sea por trabajar en la subsecretaría previamente o asesores de otros periodos presidenciales y paulatinamente se han ido disminuyendo algunas cosas que se dieron ciertas certezas. Entonces, como se ha señalado en diversos sectores, y también ahí hacer una alusión que también hasta incluso al sector que estamos representando, se dijo como que otra cosa es con guitarra, y eso aplica para todo, es como una regla universal, y en ese sentido, la legislación se puede modificar por las vías que estas son modificables en un Estado de derecho democrático. Por lo tanto, eso tiene muchos procesos y si es que no se respeta la legislación actual, también hay procesos para hacer las reclamaciones. Por lo tanto, yo estaría a la espera de lo que ocurra y cómo esto va sucediendo, considerando que el mayor tiempo de retraso muchas veces en los procesos de los proyectos, no en todos, pero en gran cantidad, obedece al plazo de respuesta de los privados. Por lo tanto, si nosotros vemos en un gráfico de torta, que de hecho en todos los proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental está, y esto está en sitio web abierto, ahí uno ve el porcentaje que se demoran las participaciones ciudadanas, las respuestas del organismo del Estado con competencias ambientales y los privados más de 2/3 del tiempo es la demora tanto en responder las adendas complementarias u otras. Entonces aquí también a veces, y tampoco ocurre en todos los proyectos, porque hay muchos proyectos, se ha acelerado la inversión, se han acelerado también las respuestas en este periodo y es cosa de ver los avances. Son proyectos muy emblemáticos donde a veces también se genera por la opinión pública la duda de cuáles son los intereses de estos proyectos en donde se superponen y se tratan de imponer los intereses privados frente a la calidad de vida de las mismas personas que están en los lugares, como lo es, por ejemplo, el caso Dominga, que hace poco la Corte de Apelaciones nuevamente volvió a dictaminar de que la decisión del Consejo de Ministros es la adecuada, donde es un proyecto que por distintas razones no puede realizarse. Por lo tanto,
estar expectantes, pero también instruirse de lo que es la política ambiental, que muchas veces estamos al debe, y de hecho el acuerdo de Escazú, que fue firmado por el presidente los primeros días del mandato, tiende a contribuir a través de este acuerdo internacional, en donde la información en materia de toma de decisiones también sea mucho más abierta, y nosotros como región en este último periodo también hemos logrado instalar esa instancia, y de hecho ahora se viene también como un poquito de cierre, un espacio en donde podamos mostrar abiertamente en qué quedamos con Acuerdo de Escazú. Perfecto. ¿Diego? Perfecto. Seremi, respecto a su futuro, el 11 de marzo usted deja de ser Seremi. ¿Vuelve al parque Safari a trabajar con las leones, las tortugas, o le picó el bichito de la política? ¿Lo veremos en alguna papeleta? Chan, chan. Chan, chan. Esta pregunta la han hecho hartas veces en el último tiempo. Igual es interesante. Me va a dar unos segundos para reflexionar. Dale. Pero Bueno, mi futuro lo veo como oportunidades de poder seguir contribuyendo al cuidado de lo común que es nuestro planeta, ujú, de la vereda que me toque participar. Todavía no la tengo tan clara. Sí tengo claro que me voy con un aprendizaje tremendo de realidad de nuestra región, que a pesar de conocer lugares naturales, a su gente, este puesto me ha llevado a conocer también historias, familias, dolores, que es como una de las cosas que también uno aprende a escuchar, pero también tiene que saber gestionar para que no sea tan solo una escucha. Y con todo este aprendizaje y este regalo que me han entregado las agrupaciones de pueblos indígenas, los agricultores, pescadores, empresarios, entre otros, también las agrupaciones ambientales, que si bien hay varios que ya conocía, esto también es otra vereda, me hacen tener que pensar mi futuro de manera mucho más calmada, que estar asegurándolo antes de terminar esta gestión de la mejor manera. no descarta ir en una papeleta. De momento estoy preocupado de avanzar en el aporte a las políticas ambientales. Si el día de mañana vienen algunos desafíos, no me cierro a nada, pero prefiero más estar de las partes más técnicas, y del punto de vista político, técnico, como son las secretarías ministeriales, se me hace mucho más cómodo que abarcar otros problemas que son quizás mucho más transversales, como son seguridad, ¿cierto? Vivienda, y que de momento no tengo las capacidades técnicas para poder asumir aquello, y creo que uno de los principales problemas que ocurre en el día a día en nuestra política es que el primer acto de corrupción parte cuando alguien asume competencias que no está capacitado para poder desarrollar. Y partiendo desde eso, de momento no me siento con las capacidades que podrían cambiar el día de mañana, ¿no? Y Claro. poder tener otro cargo de representación más alejado de lo que es medio ambiente o mis zonas que me he desarrollado en este tiempo. Qué Mira. importante reflexión nos deja, porque, Sí. bueno, yo creo que hay varias autoridades que le hace falta ese adagio. Sí. Le mandamos ahí el Candidato. corto. Candidato. No, El ritmo. No, pero me parece sí. muy bien. De- Seremi, ya para ir cerrando este espacio, que, bueno, le volvemos a agradecer y felicitarlo también por darse este espacio, digamos, de contar no solo el trabajo que usted ha desarrollado en la Seremi, sino que también educar a la comunidad sobre lo que esta entidad desarrolla en nuestra región. Usted nos contó que la elefanta Ramba tenía marcas de cadenas y golpes, pero aprendió a confiar. La región de O'Higgins tiene también cicatrices ambientales como los relaves, zonas saturadas y la sequía. ¿Cree usted que en este gobierno se sanaron algunas de estas heridas, o se le está entregando al próximo gobierno un paciente enfermo? Terminal. Sí, bueno, nuestra región, como se señala, tiene muchas heridas desde sus orígenes ancestrales, cuando se desplazaron las comunidades indígenas que habitaron, y todavía tenemos cierta evidencia de lo que fue esta interacción entre picunches, que eran mapuches de la zona norte, y los incas, que se superpusieron, hasta la actualidad, ya con otros tipos de desafíos como son las contaminaciones, ¿cierto? Ya sea por actividades industriales o domiciliarias.
Y nosotros como administración del Estado hemos logrado contribuir a problemáticas que afectan específicamente a esta región, quizás no con el ímpetu y como la magnitud que nos hubiese gustado, porque también el aparataje público no es tan rápido muchas veces y eso tiene sus lados buenos y sus lados malos, porque también nos insta a que los procesos sean tomados con mayor determinación, pero también con mayor seguridad para no generar retrocesos. Y creo que en parte estamos en un proceso de recuperación, pero que la recuperación es constante y cuando se instaura un tratamiento en alguna enfermedad, no es recomendable estar constantemente cambiando los tratamientos a no ser que contribuyan de mejor manera para la enfermedad. Por lo tanto, hay ciertas situaciones como la articulación entre distintas agrupaciones, juntas de vecinos, agrupaciones ambientales, que hemos logrado generar espacios de diálogo no tan solo con la realidad regional, sino que también con otras realidades que ya llevan mucho más tiempo en ciertas temáticas como lo son, por ejemplo, gente del Biobío que ha venido a interactuar con agrupaciones de esta región o también en la región metropolitana, en donde tenemos que entender cómo nuestra habitabilidad en esta región obedece a factores que son culturales, biológicos, naturales, y que también tienen cierta medida espiritual. Si bien es muy efímero la espiritualidad, es algo que no está en el día a día y que los pueblos originarios nos invitan a poder reconectarnos con eso. Es cosa de ver cuando la gente va a Pichilemu a ver la puesta de sol, eso es algo que se generan filas y filas y es una reconexión con lo natural que si lo tenemos como parte integral de nuestro día a día, también le vamos a dar la importancia que es cuidar un medio ambiente en el cual vivimos. Se le ha dado mucha énfasis a la salud mental, que es súper importante, la salud física también, pero a veces ocurre que si no hay una salud espiritual y que esto es parte de la cosmovisión de pueblos originarios de todo el mundo y que demuestran también que es importante para disminuir ciertos niveles de estrés o un buen vivir, no vamos a generar una recuperación completa. Y nosotros como autoridades, en lo concreto, estamos mandatados a ver oportunidades de poder mejorar la calidad de vida o también en algunos casos mantenerla. Por lo tanto, ese debería ser los desafíos de como funcionarios públicos tener, poder mantenerlo lo mejor que se haya hecho para un buen vivir y mejorar las situaciones. Interesante lo que plantea Diego, además, estoy Tocayo. con dos Diego al cuadrado. Interesante lo que plantea Diego Gres, nuestro invitado Diego Peñalosa, en términos de lo que significa abrazar, tomar, hacerse cargo de esta. Tal vez no difiere un poco del término en cuanto tú te refieres a la espiritualidad como algo efímero. Pero sin embargo sí es algo de lo cual sí hay que hacerse cargo. Pero eso también implica mayor educación. Cuando tú hablas de los pueblos originarios, muy poco también en nuestros colegios se habla de los pueblos originarios y de todo lo que conlleva la cosmogonía que ellos abrazan en cada uno de sus ritos, digamos, y de estas ¿cómo Las se llama? ceremonias. Ceremonias cuando estamos con solsticio, ¿no es cierto? Con equinoccio, etcétera, etcétera. Y que no es algo nuestro solamente, de nuestra región. O sea, el catarismo, los cátaros desde tiempo atrás también lo abrazaban y también. Entonces, creo que ahí hay un tema que es súper importante, que personas como tú, que están hoy día en un cargo importante y que abraza el medio ambiente, en cada oportunidad que tengas, y esta es una invitación que te hago, hagas mención a esto porque es la única forma en que podamos ir informando y educando a la comunidad en que no solamente hay que hacer ritos de la abundancia para el solsticio, sino que también hacerse cargo de lo que implica, ¿no? Estar en una situación que tiene que ver con el universo en su totalidad, que al finalmente nos acoge y es donde nosotros tenemos que ayudarlo a que permanezca por mucho tiempo, porque estamos aquí de invitados solamente y no nos hemos hecho Sí. cargo de eso.
Sí, de hecho, una de las cosas que creo que puede ser un sello de esta administración, por lo menos aquí a nivel regional se ha visto y también a nivel presidencial, es esta cercanía con la ciudadanía, Mm. en donde no porque quizás ostente un cargo público y que en el fondo sea de la autoridad ambiental de la región, no voy a poder conversar con las personas que son parte del quehacer que nosotros realizamos y de distintas edades, si se acercan niños a preguntar, adultos mayores, gente más joven, más adulta, tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos al el conversar con las distintas realidades, porque no hay una realidad que sea más importante que la otra, no hay una edad que sea más importante que la otra, y eso tiene que estar claro en la función pública, porque nosotros al hacer función pública estamos velando por todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y no tan solo por un espectro importante de la población. Y ahí entran empresarios, colegios, agrupaciones ambientalistas y todos los que componen nuestra sociedad. Sí, Diego, antes de entregarle los libros a nuestro invitado, no puedo dejar de no preguntarle, digamos, una opinión personal, y que cruza, ¿no? El tema medioambiental y que se trata del ministro designado de Vivienda Poduje, Iván Poduje, que cuando ocurrieron los incendios, ¿no? En la zona del Biobío, él habla, ¿no es cierto?, de los roedores y todo eso, y eso cruza, digamos, el tema medioambiental. Hay un riesgo ahí, pero su opinión respecto a las declaraciones de él. Bueno, mi opinión, creo Como que no. ambientalista, ¿no? Sí. Más que como autoridad. Bueno, mi opinión, yo creo que hay muchas situaciones que los ciudadanos y ciudadanas hacen alusión en el día a día y en esta crisis de la información y de la veracidad, uno tiene que aprender a qué filtrar y qué no. Si bien declaraciones que escapan mucho de lo que con evidencia está ya entregado no tan solo en Chile, sino que en el extranjero respecto a la importancia de ciertas especies en ecosistemas. De momento, quien aún no ha asumido la cartera de ministro, pero que ya fue mencionado como tal, son declaraciones que van en marco de algún ciudadano que emite una declaración y que no porque la diga quiere decir que es de esa manera y estamos en una civilización donde hay democracia y que así tal cual fue electa la administración futura con un Estado democrático, también la democracia permite hablar, pero también exigir derechos cuando la información y las acciones no son las correctas. Entonces, de momento lo dejaría como una opinión aislada. Estaría preparado de que estas opiniones, si se transforman en acciones y van alejados de lo que mandata nuestra constitución, nuestra legislación y también las realidades que son las que ocurren, ¿Ya? ahí realmente pondría alertas. De momento es como un comentario que pudo haber salido de contexto en un matinal u otro y no le daría más prioridad ni pantalla a lo que ocurre. Me encantó. Está pintado para ser candidato a algo. Es la respuesta políticamente correcta sin Pero, meterse pero por mucho ahora es el Ceremi el de CDM. Medio Sí, Ambiente de después, Higgins. el 11 de marzo lo vamos a llamar para preguntarle, hacerle la pregunta de nuevo. Don Diego Peñalosa, Seremi de Medio Ambiente, gracias por estar. No se puede ir sin que antes reciba de parte del programa, ¿no es cierto?, de Diario El Marino y de nuestro director Dario Gres. Qué linda la foto. Sí, dos libros, ¿no? Por ti, por mí, por Cardenal Caro, Reflexiones sobre el futuro de la provincia, un libro que va Muchas de gracias. regalo para usted. Y por cierto, Pichilemu, usted sabe las crónicas que lo hemos estado mostrando, ahí está. eh, ¿Cómo se llama? De una recopilación de notas ahí de don Antonio de Petrel, eh, Antonio Saldías, además, para que los lea. Sí. Y se vaya empapando, ¿no? De la provincia, para que cuando vuelva, digamos, sepa, digamos, de qué hablar con propiedad de lo que está ocurriendo acá, de la historia que nos convoca en esta zona. Y nada, pues desearle éxito en el futuro, Muchas gracias. agradecerle por esta conversación, muy grata, por cierto, muy Sí, educativa, por vuelvo a cierto. decir, muy educativa. Gracias. Y llévele el saludo a todos los funcionarios que ya usted partió esta conversación hablando poniendo en valor, ¿no? El trabajo del funcionario dentro del servicio público, y eso habla muy bien de usted también, de hacer un reconocimiento a quienes trabajan con usted. Así que los últimos minutos también para que se Sí. pueda despedir.
No, muchas gracias. Yo también les traje unos presentes que se los vamos a dejar, que es el calendario ambiental regional, para que lo Perfecto. peguen por acá y sepan la efeméride, y ahí puedan complementar y también por difundir y este arduo trabajo que conlleva en editar, tener las preguntas precisas, porque igual pusieron en aprieto, y que demuestran también que a veces es más fácil ver el vaso medio vacío porque nos entregamos a lo que venga, pero en realidad si la mayoría actuáramos con mala intención y con malas intenciones, seguramente no estaríamos donde estamos. Entonces el desafío, también la invitación es poder articular las buenas intenciones y que estas buenas intenciones tienen que ir de la mano de un bien común y eso es lo que tiende el cuidado del medio ambiente, un bien individual, colectivo y también local de donde nos desempeñamos y que gracias a un medio ambiente limpio podemos respirar y podemos dar la llave de agua y tomar un vaso de agua refrescante en este país que lamentablemente no ocurre de la misma manera en todo el mundo. Perfecto. Importante que no tenemos otro planeta, es el único planeta que tenemos. Sí. O sea, puede que haya otro, pero... No, mira, que decir- Otro capítulo. mira que estamos en este tema, no, Por ahora, vamos a terminar mañana. Pero un buen tema de No, conversación. pero agradecido, don Diego, de que, bueno, que haya participado y tenerlo aquí. Y no sé, Iván, si te quieres decir algo. No, yo gratamente sorprendido, de verdad. Una persona joven, por Joven, supuesto, ¿no? Sí. sí, muy, ¿cómo se llama? Muy empapado en su cargo, muy empapado con la representación que tiene, ¿cómo se llama? Con lo que conlleva, ¿no? Este trabajo, como ser medio ambiente. Así que, no, felicitarlo. Un corto periodo le tocó. Sin duda que antes de llegar tiene que haber tenido una conversación con Joana, a quien aprovecho de mandarle un saludo, por cierto. Eh, pero no, esperamos verlo pronto por nuestra comuna, por la provincia, para continuar esta conversación. Pues. Sí. Se nos vienen Gracias. cosas importantes durante el año y por lo tanto esperamos verlo y tener esta oportunidad nuevamente Muchas de estar gracias. acá. Como decía Albert Einstein, el tiempo es relativo y así también lo saben los funcionarios y funcionarias que yo apenas asumí dije, hay que cada día hacerlo durar como que fueran 3. Entonces, por 3 el tiempo que hemos estado. Espérate, oye, antes de irnos, Se nos Diego, pasó rapidísimo Diego, el sí, tiempo, ¿eh? dame, Martes dame, 3 de marzo, no se olvide. Martes 3 de marzo. sí, oye, dame 2 minutos, es que además se me olvidó pasar este avisito, que tiene que ver con que el día 6 te mandé a ti la nota de prensa, ¿no? El día 6 de marzo, En 3 días más. 3 días más, claro, el día 6 de marzo, espérate, además que yo no alcanzo a leer, Diego Gres, tú, léelo tú, ahí está. Ya, De La la incertidumbre. conmemoración del Día Internacional de la Mujer. exacto. Sí, En el auditorio de la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro, calle Guerrera 577. Desde las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. Eso, Bien. dejar a todas invitadas, ¿no es cierto? Para el día 6 en la conmemoración del 8M, pero que acá se va a realizar el día 6 en una actividad que organiza desde la delegación presidencial y desde la Oficina de la Mujer. Y por lo tanto, va a haber una actividad, ¿no? Que se va a llevar a cabo en las dependencias de la delegación ahí en calle Carrera 577. ¿Cómo participar? Llamar al más 569-7397-1172. Don Diego Peñalosa, Seremi de Medio Ambiente con don Diego Gres, Diego al cuadrado. Terminamos el capítulo de hoy, 8, decía el inicio, capítulo 8. Y gracias por escucharnos y por vernos. Nos encontraremos ya en estos días, la semana, el viernes. El viernes. Esa es una sorpresita que tenemos para el próximo viernes. Saludos a Bien. Manuel Cofré que se nos perdió Manuel varios Cofré. días. ¿Quién es Manuel Cofré? Saludos, sí, hay un tercer personaje Sí. aquí que no Otra nos persona. acompaña hoy día, pero pronto Bien. estará de regreso. está de vacaciones, Así es. Claro. corresponde. Aquí lo conversamos a través del diario El Marino porque informar es educar. Nos vemos y nos escuchamos Nos vemos. pronto. Nos vemos.